bombas nucleares cayendo sobre Nueva York, la colonización de Mercurio por parte de los nazis, el señor del bigote haciendo las veces de un director de cine extremadamente loco, una mujer embarazada y desnuda cubierta de sangre que dispara sin parar a nazis, y muchas cosas más son las que vamos a encontrar en la entrega de New Colossus de Wolfenstein. Tal cantidad de elementos entretenidos, satíricos, burlescos y grotescos son parte de los elementos que nos permiten a los jugadores participar de una narrativa que es bastante interesante. Más allá del entretenimiento y la espectacularidad que estos recursos mencionados ofrecen a la historia, lo que nos encontramos es que los desarrolladores de este videojuego parecen acudir a esa estrategia que nos menciona el poeta Shelley al momento de crear nuevas historias, mitos o narrativas. Y es que él decía que el escritor debe valerse de los vicios de su tiempo para poder llegar al público, ya que es gracias a esta estrategia que los creadores de historias, los creadores de narrativas pueden llegar de una manera mucho más espontánea a los espectadores, y digamos que de esta manera colar esos contenidos ya mucho más profundos que están detrás, digamos, de todo un acto creativo. Y en especial creo que esto es lo que pasa con este juego, que pues cuenta con una narrativa que, de lo que he podido observar, digamos, en internet, en redes, en ciertos foros, pues no es precisamente reconocido como por tener una narrativa muy interesante. Sin embargo, pues yo considero que lo es. ¿Cuáles son los vicios a los que acude este videojuego? Pues bueno, la necesidad que tenemos en la actualidad de espectacularidad, de acción, de burla, de lo cringe, un poco también de nihilismo, entre muchas otras cosas. ¿Y cuál es el tema subyacente a esta historia? ¿Cuál es la parte profunda de esta historia? Es que los malos siguen siendo humanos y nosotros no somos tan buenos como creemos. Esa será la temática del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No me queda tanto tiempo acá. Para empezar, nos encontramos con que The New Colossus, que fue el nombre que se eligió para esta entrega de esta saga de videojuegos, corresponde al nombre de un poema que se encuentra ya pues en una placa en la Estatua de la Libertad y cuya autora es Emma Lazarus, quien escribió este texto para recaudar fondos para la Estatua de la Libertad. Digamos que en un comienzo esta escritora se negó. Sin embargo, se la convenció pues explicándole que pues la Estatua de la Libertad iba a ser aquel símbolo con el que se iban a encontrar todos los migrantes que iban a llegar a Estados Unidos en barco, estatua que lograría materializar de manera muy palpable y pues que eventualmente se convertiría en un ícono ya de la cultura pop global, como un baluarte no solo de la libertad, sino de aquellos valores que le son asociados, especialmente en la forma en que la cultura norteamericana comprende la libertad y la vive. Entonces nos encontramos con valores como la entrega, el valor, el sacrificio y todas estas cosas que de alguna manera permiten garantizar la libertad. La historia del videojuego nos va a presentar una situación en la cual Estados Unidos ha sido derrotada por los nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y el gran ataque, o sea, el golpe definitivo que se le va a dar a esta gran potencia va a ser precisamente la destrucción de Nueva York, pues en donde se encuentra la Estatua de la Libertad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace con una bomba nuclear, ¿no? En la carrera armamentística, eventualmente los nazis toman la ventaja y dan el primer golpe. A este primer golpe, digamos, militar, le sigue ya una invasión en tierra y pues ellos logran, digamos que, apoderarse de todo el territorio de Estados Unidos. Pasa algo muy similar a lo que pasó en Francia y se establece un régimen muy similar al régimen Vichy de la época. Uno participa en este escenario asumiendo el papel de Blazkowicz, conocido como Terror Billy. Y bueno, esto es un tipo que está como en una especie de resistencia frente a los nazis en Estados Unidos. Y bueno, lo que se dedica el tipo es a liderar operativos militares, hacer misiones especiales, misiones secretas. Y es a través de la historia de Blazkowicz que nos encontraremos con algunos elementos de la narrativa que nos hacen reflexionar sobre lo que es la historia y lo que es la guerra, poniendo en tela de juicio muchos de los fundamentos que tenemos sobre estos conceptos. Digamos que el juego es
medianamente largo. Bueno, yo por lo menos soy un mal jugador, me demoré muchas horas pasando el juego, pero digamos que el videojuego cuenta con muchos elementos, en especial en la historia de Blazkowicz. Vamos a ver que, bueno, pues se ve el tema de su relación personal, del tema de su hijo, el tema del padre, de la madre, bueno, toda la situación, pero yo me quiero enfocar más que nada es en el tema del conflicto que se va a desarrollar entre pues, una sociedad norteamericana que está en resistencia y los nazis. El primer elemento sobre el que me gustaría llamar la atención es que por más que queramos deshumanizar a alguna de las partes involucradas en un conflicto, en este caso pues los nazis, nuestros enemigos nunca dejarán de ser humanos, incluso si estos son en exceso brutales y despiadados. Para empezar, porque bueno, pues todas las tragedias humanas, todas estas situaciones, ideologías, ideas que nos llevan a involucrarnos en conflictos militares, no son más que el resultado de la actividad material y espiritual de la humanidad, en medio de una búsqueda infinita por respuestas y por una búsqueda también desesperada que ha caracterizado a la mayoría de las sociedades de establecer una suerte de orden en medio de la naturaleza. Además de ello, nuestra participación en atrocidades no suprime el hecho de que seguimos siendo aquella vulnerabilidad que hace lo humano, aquella dependencia, ese ser sintiente. Esto lo vemos sobre todo en los múltiples escenarios que uno tiene que atravesar y en los cuales nos vamos a ir encontrando progresivamente mucha correspondencia de los nazis, pues correspondencia, cartas, comunicados, telegramas que ellos van dejando, digamos como en los lugares en los que uno va realizando las misiones. Y esto nos da testimonio de una serie de personas que tienen miedo, que tienen tristeza de dejar a sus seres queridos, que se sienten vulnerables por estar lejos de su tierra natal, de gente que está en desacuerdo con las políticas que está tomando el régimen nazi en Estados Unidos. Y con esto, pues bueno, no quiero justificar nada, solo quiero llamar la atención sobre lo insuprimible del humano, incluso en medio de tales atrocidades. El otro elemento sobre el que me gustaría llamar la atención lo vamos a encontrar en Blazkowicz mismo. Este tipo es tan despiadado que incluso los nazis le temen y lo ven como un monstruo, y con justa razón, porque pues bueno, el tipo anda por todo lado matando a todo el mundo, explotando todo, tumbando edificios, y pasa algo muy curioso, y es que no lo consideran un monstruo ya en términos ideológicos, incluso siguiendo como la ideología nazi del momento, es decir, para ellos no se trata, digamos, de una amenaza porque se trata de una raza depravada, que se trate de una desviación moral, se trate, digamos, como de una monstruosidad, como algo alejado como de lo humano, sino que se trata de un monstruo ya en términos, digamos, objetivos, porque la simple presencia de este tipo hace tambalear la existencia misma. Las justificaciones de sus acciones, bueno, eso se podría hablar en otro video, pero lo importante de esto es que como humanos nosotros nos vemos en situaciones en las que no encontramos respuestas, en las que precisamente otras personas nos ponen en una sin salida, a menos de que nos comportemos como aquellos que nos han puesto en esa situación. Tal es el caso, digamos, que casi siempre pasa con la violencia, porque parte de ser humanos, parte de ser lo que somos está precisamente en eso, en vernos arrastrados por lo que hacen los demás, sea esto bueno o sea esto malo, en especial en esas situaciones en donde les comento que pues no hay respuestas. La violencia es como pues, la más común porque pues ante una amenaza a la integridad personal, pues uno lo primero que hace es tratar de reaccionar de la misma manera, pero esta situación también se da en donde las respuestas son muy pocas, como por ejemplo en términos religiosos, en términos espirituales, es también mucho lo que pasa con el tema de las sectas, por ejemplo. Finalmente, nos encontramos con eso de que no somos tan buenos como pensábamos. ¿Y a qué me refiero con esto? En el juego pasa algo bien turbio, y es que además de que hay un ataque militar que es contundente y que ciertamente pues diezma la voluntad de lucha del pueblo de Estados Unidos, los nazis también logran invadir y controlar este país porque se encuentran en un entorno cultural que no se los permite, pero les va a facilitar mucho la tarea. Cuando los nazis llegan e invaden Estados Unidos, se van a encontrar inicialmente con personas abiertamente nazis que están a favor de ellos.
Por ejemplo, este es el caso del Ku Klux Klan. Del Ku Klux Klan se habla mucho en el videojuego, pero también va a existir una gran parte de la población que va a tener ciertas ideas que de alguna manera u otra van a lograr asimilarse a la ideología nazi del momento. Con esto me refiero al racismo, al clasismo, a una cultura militar muy fuerte que existe en este país, entre muchas otras. Todo esto nos lleva a pensar qué tan diferentes pueden resultar los presuntos ganadores de un conflicto frente a los perdedores, frente a sus enemigos, así como las diferencias que pueden encontrarse en sus motivaciones. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues esto es un poco más palpable, por decirlo de alguna manera, porque se trata de un conflicto que se desarrolla principalmente entre unas potencias que tienen unos intereses coloniales o expansionistas, que ya se encuentran en un periodo de desarrollo de una economía que ya no puede limitarse a sus fronteras, sino que les son fundamentales el acceso a mercados, y no solo el acceso a esos mercados, sino el control de todo lo que esto involucra, ¿no? Ciertamente en su momento algo tocaba que hacer con los nazis, ¿no? No se podía dejar que pues este proyecto político que fue el Reich hiciera lo que quisiera durante la época pues en que estaba en su apogeo. Lo más seguro es que si este bando de la Segunda Guerra Mundial, encabezado por Alemania y secundado por países como Italia, Japón, hubieran ganado la guerra, la mayoría de las personas del mundo en la actualidad estaríamos experimentando con mayor intensidad ciertas problemáticas relacionadas con el género, la raza, mucho más fuertes de las que se presentan en la actualidad, y de pronto el desarrollo de estas luchas de resistencia no hubiera sido tan exitoso, porque bueno, pues estos eran unos regímenes totalitarios que pues bueno, pues su brutalidad y esto pues terminan siendo un poco más contundentes a la hora de acallar las voces sociales. Finalmente pues nos encontramos con la situación a la que nos vemos abocados en medio de la violencia. Tal y como pasa con Blazkowicz, pues en la actualidad vemos con frecuencia como muchas personas, con miras a derrotar un mal intrínseco entre nosotros, terminan por avanzar más allá de los límites de lo humano y adentrarse en esa región oscura donde se acumulan las vergüenzas de la humanidad. Y cuando digo pues más allá como de los límites del humano, estoy haciendo más referencias a una suerte de límite moral, ¿no? Porque pues ya hablamos de que lo humano no es posible hacerlo a un lado. Y esto es lo que pasa con los grandes esfuerzos que se están realizando en muchas partes del mundo para combatir, digamos, grupos terroristas, grupos criminales, para suprimir ciertas expresiones sociales que afectan la seguridad y la integridad de muchas personas. Es lo que hemos visto actualmente, por ejemplo, con Hamas, pero es también lo que se vivió a lo largo del siglo XX con las guerrillas en Latinoamérica y también en el sudeste asiático. Es lo que se ha visto también con el crimen urbano en Centroamérica. Entonces queda por preguntarse finalmente pues cuál será la verdadera respuesta, o la respuesta adecuada, o cuál será la mejor, o cuál será como la menos mala. Y esto es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, y es un tema complicado que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, en especial desde que comenzó a hacerse necesario un derecho internacional que pueda regular las relaciones entre un mundo cada vez más interconectado y que precisamente en esa interdependencia comienza a compartir vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Por el momento, pues no sé cuál será la respuesta, y pues creo que tal vez eso es algo que debamos construir entre todos. Muchas gracias por llegar hasta este punto de este episodio, espero que les haya gustado mucho. Hoy nos fuimos pues con algo nuevo, un videojuego, espero también estar reseñando otros videojuegos. El problema con estos es que pues yo soy un mal jugador, me demoro mucho pasando los juegos. Entonces, pero eventualmente me gustaría seguir haciendo algunos comentarios sobre algunos videojuegos, especialmente algunos en los que he encontrado elementos narrativos y creativos bastante interesantes. Ya saben que si les gustó el video, le den clic al like, si tienen comentarios, si quieren que de pronto hable de algún videojuego en específico, pues pueden también ahí comentar. Suscríbanse al canal, compartan el video, su apoyo es muy importante para mí. Y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.